El adiós de Paco Stanley fue muy sombrío y pocos han tratado de desmenuzar lo que pasó en realidad. Y hasta ahora sigue siendo un caso que no se ha podido resolver, con una extinta Procuraduría de la Ciudad de México destrozada y aplastada por un poder mediático en ese 1999, que desde las oficinas de TV Azteca se gestaba un buen palo a las autoridades disfrazado de celebración por los ratings de esa terrible noticia. De hecho, muchos canales en YouTube quisieron hablar del caso, pero pocos cuestionaron la podredumbre que hay detrás de ese miserable final. Y sí, miserable desde el punto de vista que muchos saben, sobre lo que fue su negocio con la caspa del diablo y del inmenso poder que estaba ejerciendo como un buen vendedor en los foros de televisión en aquellas épocas, donde había dealers exclusivos de las televisoras y quienes dotaban de gran material para que los empleados pudieran seguir trabajando a marchas forzadas en la creación de contenidos. Porque para tener un negocio de esa magnitud se debe tener permiso de los jefes. ¿Cuáles jefes? Eso lo veremos en este video. Pues el regreso de Jorge Gil hace apenas algunos días muestra uno de los lados más pestilentes del sistema televisivo de la época, el cual aún está vigente en nuestros tiempos, pero del cual nadie habla, porque ya no es quien se echó a Paco, sino quien celebró que se hayan echado a Paco. Por cierto, comenzamos nuestro camino al billón de suscriptores con algunos contenidos novedosos que tendremos en el canal para ti y que estoy seguro te gustarán. Es por eso que hoy te presento Jorge Gil y lo que nadie cuenta, quienes celebraron el adiós de Paco Stanley. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Han hecho en los últimos tiempos algunas series y documentales de lo que fue la vida de Paco en lo personal y tras bambalinas. Incluso en uno de esos documentales aparecieron dos personajes extremadamente poderosos en la época: Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y Emilio Azcárraga Gallán, dueño de Televisa. En ese documental hecho para Televisa llamado El Show, solo se cuentan las versiones de cada uno de los personajes, pero nadie se atreve a decir que Paco andaba vendiendo alcaloides en las televisoras y tenía negocios con los mafiosos. La gran mayoría de los participantes solo contaban lo que muchos habíamos visto en televisión en aquellas épocas, siendo tres personajes claves en el caso. Mayito, quien supuestamente lo había puesto para que le dieran caña después de que le había agarrado diarrea tras tragarse unos tacos en el charco de las ranas. Paola Durante, quien su único nexo es haber sido de carne del presentador y haber tenido un romance con su sobrino y a un supuesto maleante llamado Erasmo Pérez Garnica alias El Cholo, a quien metieron al bote porque se parecía a un retrato hablado de la gente que estaba por allí en ese entonces. En realidad, el caso se hizo pedazos desde el primer momento que se dio la noticia. Además, entre un mar de supuestos apareció incluso el mismo Jorge Gil, uno de los patiños del programa una tras otra, un reportero de espectáculos que deseaba llegar lejos en la televisión y que a cada rato trataba de persuadir al talqueado conductor para seguir mejorando el show, que en ese momento presentaban en TV Azteca. Los hechos ya todos los conocemos, sin embargo nunca habíamos tenido las declaraciones de un personaje que no solo era muy allegado a Paco por el trabajo en el foro, sino porque estuvo dentro de aquella camioneta afuera del charco de las ranas, donde dos sujetos se bajaron de un automóvil y rafaguearon la vida del conductor, de un chofer, y pasaron a traer entre las patas a otro, y al mismo Jorge Gil, quien contento dentro de la camioneta, quería saber si sus ideas serían tomadas en serio por Paco. De hecho, en las declaraciones de Gil, quien estupefacto aún vive recordando ese amargo momento, dijo lo siguiente: me tiraron 6 y me dieron 2. Luego de salir a cuadro, después de mantenerse en silencio por más de 20 años, por salud mental y por vivir una vida normal junto a su familia, donde su única versión de los hechos la dio en su libro llamado Mi Verdad, publicado el 8 de diciembre del 2000.
Allí relató con cierto detalle los hechos que él vivió, siendo que esos dos plomos, uno llegó a su pierna y el otro al pie derecho, a pesar de que la policía supuestamente no sabía cómo había sobrevivido. Y que después de la bioserie de Paco, que presentó una versión un tanto fuera de la realidad según su visión, ya que en su libro él relató a detalle el momento y los hechos de cómo se dieron, y justo en esas declaraciones del aeropuerto de la Ciudad de México en poco tiempo dijo muchas cosas. Una de ellas, la forma en la que llegaron los cohetes a la camioneta. Antes del primero, Gil le gritó a Paco cuidado, y luego Paco, al ser prendido, gritó muy fuerte. Y en el segundo que llegó, simplemente dejó salpicada su cara. Luego llegaron los demás a la misma zona, siendo básicamente un modus operandi muy de la mano y de ajuste de cuentas y una venganza impoluta de aquellos ayeres. Y aquí es interesante que después de tener la versión de este sujeto de primera mano, porque él estuvo allí y vio absolutamente todo, se le acusara de ser cómplice o sospechoso, a sabiendas de que a él le habían dado también, e incluso a los choferes, en especial a Jorge García, quien también estuvo allí. Sin embargo, es evidente que tras las evidencias, Gil haya desaparecido por mucho tiempo por señalar a Mayito como uno de los sospechosos y solo haya dejado un libro como referencia. Sin embargo, en esa entrevista en el aeropuerto dijo algo totalmente rancio, de lo cual ningún medio cuestiona o habla. Y eso lo veremos a continuación. En el penúltimo capítulo de la serie de Amazon llamada ¿Quién mató a Paco?, hay una escena muy controversial que ningún medio, me atrevo a decir, cuestionó, y que ahora, con la reaparición de Jorge Gil, muchas cosas empiezan a hacer sentido. Pues se confirma de manera literal que la funada a Paco generó in extremis muchos dividendos a la televisora donde trabajaba, TV Azteca. Pero, ¿de qué trata ese pequeño fragmento donde Mario Besares se topa al dueño de la televisora en el funeral de su amigo, entre comillas? Veamos. En el capítulo de Brenda, que es la esposa de Mario Besares, en el funeral, cuando Mario deambula llorando por la casa de Paco, de pronto se le acerca un señor de saco con barba un tanto canosa y en forma de candado, de lentes, haciendo alusión evidentemente a Ricardo Salinas Pliego y el look que vestía en ese 1999. Allí, en los diálogos, detiene a Besares y le dice lo siguiente: Mario, lo siento mucho, no te preocupes por nada, ya sabes que la televisora es tu casa. Oye, ¿te puedes encargar del programa? Yo sé que tal vez no sea el mejor momento para decírtelo, pero tú sabes, el show tiene que continuar. A lo que Mario contestó entre lágrimas: ¿qué te digo? Va a ser un privilegio continuar con el espacio que tenía con mi amigo y poner su nombre en lo alto. Acto seguido, el hombre que hace alusión a Ricardo Salinas Pliego sale de escena y la esposa de Mario, quien está detrás de él, se queda estupefacta pensando de manera desconfiada por la escena que acaba de ver. Como usted observa, este pequeño fragmento quizá no diga mucho, pero si nos vamos a la realidad y a los hechos que pasaron en ese 1999, después de que mandaran a Paco al Averno, en el set del programa Una tras otra se encontraba un especial de Paco Stanley con sus memorias. Ese programa pegaría en los ratings del año, siendo el más visto de ese 1999, y quien conducía ese programa era nada más y nada menos que Patti Chapoy. Y precisamente, en parte del espacio donde le rindieron homenaje, hay unas palabras de esta señora que hacen sentido con la escena de la serie que presentamos hace algunos segundos. Textual: Patti Chapoy presenta con mucha alegría la nota sobre Mayito, la cual es una entrevista que le hicieron en el funeral, en específico TV Azteca. Allí, Patti Chapoy leía el teleprompter, diciendo que desgraciadamente la vida le había jugado una broma irreparable a Paco. Y luego, en ese pequeño monólogo, Chapoy leyó lo siguiente: Paco Stanley se quedará siempre en nuestro corazón, por una razón muy simple, porque él, desde que decidió estar en el medio del espectáculo, decidió que sus programas de televisión tenían la idea simple y llana de hacernos divertir.
y nos cuesta muchísimo trabajo tomar los micrófonos, decirles a ustedes todo lo que tenemos que contar de Paco Stanley. Sin embargo, el show tiene que continuar. Después, Patty intentó llorar para que se viera falsamente a la televisión como un máximo referente de la verdad. Sin embargo, al avanzar en el programa, el semblante de Patty cambiaría como si estuviera en la sala tirándose flatulencias mientras chismorreaba en Ventaneando. Hasta que antes de pasar al segmento de la entrevista a Mayito, se aventó otro pequeño speech revelador que dice así: estamos recibiendo muchas llamadas telefónicas en el sentido de que el público quiere que continúe una tras otra al aire y quieren que Mayito sea el conductor de esto. Tenemos una entrevista con Mario Besares, compañero de muchos años, de muchas batallas con Paco Stanley. Como usted ve, en realidad, TV Azteca estaba sacando raja de la situación. Qué huevos de hablar de una continuación de un programa a costa del adiós de su titular y de la forma en la que lo trabaron. Esas escenas son como si les diera gusto que Paco se haya ido al infierno, como si algo desde arriba en esa empresa haya mostrado el pulgar hacia abajo estilo gladiador para que las cosas se dieran. Debido a que Paco traía guardaespaldas pero no estaba armado, su camioneta no estaba blindada y en ese momento andaba como Pedro por su casa en la calle. Eso sí, rompiendo el mismo itinerario de siempre, nada temeroso de que algo pudiera pasarle. Y gracias a los hechos que muchos sabemos, ahora podemos entenderlos mejor con los dichos de Jorge Gil en su aparición hace algunos días en el aeropuerto de la Ciudad de México. Escuche bien, porque sus palabras, además de ser descriptivas, dan nombres de quienes fueron los artífices de un festejo tras el adiós de Paco. Textual, dijo lo siguiente: recibo una llamada de los altos ejecutivos. Martín Luna, que al parecer ya falleció, que en paz descanse. Recibo la llamada y lo primero que me dice es que nunca habíamos tenido en la historia de TV Azteca un rating tan brutalmente hermoso. Le colgué. Somos un número. Así contestó. Pero, ¿quién es Martín Luna? ¿O quién era Martín Luna? Un ejecutivo de Grupo Salinas que laboró de 1989 al 2010. Fue director de Azteca Novelas. Además, había sido un hombre de todas las confianzas de Salinas Pliego. Trabajó 6 años en Elektra, se desempeñó como director de logística, director de compras, director de mercadotecnia y director de publicidad, siendo en 1995 director de programación de Azteca, luego vicepresidente de programación hasta que en 1997, escuche bien, era un alto ejecutivo que se sentaba a la mano derecha de Salinas Pliego, ocupando el cargo de presidente ejecutivo de contenidos y director de Azteca Music. Era el que gestionaba las carreras de muchos integrantes de la academia. Era la sombra detrás de todos los contenidos de la televisora y quien llevaba el mensaje de Salinas Pliego a los gobiernos, empresas, patrocinadores y también a los talentos. Era uno de los más pesados. Por eso las declaraciones de Jorge Gil fueron detonantes para entender que quizá y supuestamente TV Azteca deseaba deshacerse del señor Stanley. O al menos así parece. La pregunta es, ¿por qué? Veamos. En realidad, con el adiós de Paco Stanley se crearon un sinfín de historias y teorías, muchas ciertamente fumadas, algunas más creíbles y otras inverosímiles. Pero nadie cuestionó una cosa: si Paco Stanley estaba metido en la maña, ¿qué acaso eso no lo sabía Ricardo Salinas Pliego? Recordemos que si algo caracteriza a este personaje es que sabe lo que hacen sus empleados en sus empresas. Además, en específico en TV Azteca, nada se dice ni se publica sin su consentimiento y aprobación. Él tiene todo medido, sabe qué van a decir sus conductores, sabe qué van a criticar y a quién le van a pegar. Recordemos que su discurso de más de 4 minutos que dio en cadena nacional en aquel 1999 y en horario estelar, pegándole al gobierno de la Ciudad de México de la época, no fuera gratis, y más que nada donde se menciona que ¿para qué pagan los impuestos los empresarios como él si no hay seguridad?
recordando que Salinas se hizo multimillonario gracias al amparo del poder público, a las benevolencias del sistema del entonces gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien le regaló en 29 millones de verdes a Imevisión, dinero que le prestó el hermano del entonces presidente de México, Raúl Salinas de Gortari, y que después del 2000, en una celda, había dicho que Salinas Pliego no le había pagado ese préstamo. Recordemos también que TV Azteca había adquirido los servicios en 1998 de Paco Stanley, quien había salido por la puerta de atrás de Televisa solo porque supuestamente había hecho un chiste sobre Emilio Azcárraga Milmo y su copete de cabello en el programa Pácatelas. Sin embargo, la historia de la serie relata que Paco ya era vendedor en los sets de Televisa San Ángel y los Azcárraga ya planeaban sacarlo de la televisora. Habían buscado un burdo pretexto para poder hacerlo público y siendo un personaje muy querido, habían que tener argumentos banales, pues en una época donde una naciente TV Azteca quería ponerse en el ratio de la población promedio consumidora de televisión abierta, ¿cómo es que Televisa había corrido así de la nada a su conductor estrella? Son cosas que Televisa jamás haría a menos de que sea por causas de fuerza mayor, o sea, por un escándalo dentro de los foros de televisión, dejar los ratings de la época para lavarse las manos del argumento que dentro de esa empresa volaba la mercancía y Paco era el dealer por excelencia, creando una especie de poder por sobre muchos personajes de la televisora de los Azcárraga. Sin embargo, una teoría de muchas habla que Salinas Pliego utilizó a Paco. Le había dado un año para posicionarse, cosa que pasó. En menos de un año Paco se afianzó en el gusto del público y TV Azteca empezó a competirle a Televisa. Una tras otra, era el programa número 1 de México en el primer semestre de 1999. Pero así como Paco se volvía más famoso y querido, también tenía poder, cosa que obviamente no le gustaba al dueño de la empresa. Sin embargo, muy pocos lo saben, pero los actores, conductores, periodistas en la televisión son un simple número, y eso es normal. En teoría, una televisora se mantiene de los anunciantes que lleguen a patrocinar el canal. Y esto depende a su vez del talento y de cuánto llamen la atención en los hogares. Y en ese momento Paco ya era un tipo extremadamente querido y respetado. Entonces, si bien el rating beneficiaba a Salinas Pliego, tampoco le hacía bien que uno de sus empleados tuviera un exceso de fama. Menos cuando estaban en puerta las elecciones de la Ciudad de México y las elecciones federales, las más importantes. Porque aunque suene repugnante, a muchos de estos personajes les conviene más que su talento se vaya al averno, porque se puede lucrar más de una semana o hasta meses con el legado del personaje. Y eso fue lo que pasó con Paco, y eso fue lo que al menos Jorge Gil dio a entender en sus declaraciones. Pues al final, TV Azteca entraría al ruedo por los ratings. El lugar de Paco sería un espacio deseado para nuevos talentos que pelearían por estar en esa televisora. Todo en menos de 5 años después de su nacimiento. Y con muchos patrocinadores en puerta, mismos que llevarían a la televisora de la Jusco a ser parte del negocio con los gobiernos, de tener más exposición a cambio de dádivas como la condonación de los impuestos, mismos que siempre han sido negocio para Salinas Pliego. Curiosamente, a raíz del adiós de Paco, TV Azteca empezó a ser más vista, a tener más programas y a competir en el sistema televisivo mexicano. En sus inicios, recordemos que lo hicieron con el Chupacabras, pero luego llegó Paco con un mito extremadamente real, que hizo clic con un país y además formó una credibilidad enorme en esa empresa y en la información que manejaba. Sumado a eso, terminó por pegarle al gobierno y apalancar al partido opositor a ganar las elecciones presidenciales del 2000 en México, con mucho apoyo de Televisión Azteca y por ende de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, ¿Salinas sabe quién se escabechó a Paco? Es muy probable, solo que como siempre hemos sabido, las televisoras solo mostrarán lo que más les conviene, o en su defecto, lo que mejor les pueda vender y generar ganancias estratosféricas. Sin lugar
lugar a dudas, Paco Stanley terminó ardiendo en el infierno. Y no por buena persona, tampoco por no deberle nada a nadie, ni ser la manzana de la discordia de las televisoras. Pero en lo que andaba metido sin lugar a dudas mancharía a sus jefes, mismos que en la historia nos ha dicho que han desembolsado miles de millones de pesos para salvarse el pellejo por sus malas obras. Por ejemplo, la corrupción. Televisoras que se disfrazan con el traje de la búsqueda de la verdad, pero debajo de este solo quedan empresas que se han mantenido a flote gracias al amparo del poder público y al tráfico de influencias. Y el hecho de que las relacionen con gente del crimen haría que perdieran toda la credibilidad, al menos en la época, por la temática que se vendería en los años 2000 y del cambio en las formas de llevar la información en México. Por eso, la teoría habla del que hayan funado a Paco era algo hasta necesario para la sobrevivencia de estas empresas. De un lado, que poco se hablara de que el Mayo Zambada estaba entre el público en un set de Televisa de San Ángel, cuando le llegó un mensaje a Stanley desde la tribuna en su programa Pácatelas, o de que Salinas Pliego y TV Azteca cubriera a un vendedor en su televisora. Para ellos, librarse del mal tenía que ser estrictamente planeado y de manera sigilosa. No por nada el caso jamás se concluyó. De hecho, algo risible es que en la serie de Amazon, el procurador Samuel del Villar y Bernardo Batis terminan siendo personajes triviales y caricaturescos, de mofa, sin una pizca de conocimiento jurídico y en todo momento desarmados por una periodista que se sabe de todas las leyes. Ese personaje hace alusión a Carmen Aristegui. Sin embargo, es chusco como Samuel del Villar, el personaje principal de esta trama, donde en la serie lo tildan de loco y de una investigación fallida que le desgracia la mente hasta su muerte, distorsionando plenamente la realidad, ya que el doctor del Villar nunca pudo resolver el caso, porque las pruebas siempre estuvieron manchadas. La escena de los hechos no se protegió de la manera adecuada. Hubo presiones políticas, mediáticas, y solo estuvieron dando de vueltas en círculos, al grado que lo único que les quedó fue recaudar testimonios callejeros y presentados por TV Azteca y retratos hablados, para así agarrar a quien sea y presentarlo ante la televisión, buscando cerrar el caso de manera contundente. Curiosamente, el nuevo gobierno de la Ciudad de México terminó siendo del mismo partido, el extinto PRD, con un nuevo procurador como Bernardo Batis, quien tampoco pudo darle salida de manera contundente al caso. Aún así, nadie en lo absoluto cuestionó este punto, siendo solo una teoría más que no se comprobó de un caso sin resolver, pero que Jorge Gil abrió una vez más la caja de Pandora con sus declaraciones. Por cierto, qué curioso, todos hablando de que el adiós de Paco fue producto de la mafia y sus malos pasos, pero nadie habló de cómo tras su extinción, las televisoras ganaron mucha credibilidad, dinero y sobre todo mucho poder con las audiencias. Pero de eso nadie habla. ¿Por qué? Me gustaría que usted deje su opinión aquí abajo. Recuerde que aquí leemos siempre los comentarios y no olvide suscribirse al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.